¿Cómo están mis amigos de Mi Partido es México? Que tengan un excelente lunes, un excelente inicio de semana. Hoy estamos a 31, disculpen, 31 de marzo del año 2025. Y llegó reportero a la mañanera y pues sorprendió a todos con su exposición. Pues hasta la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pues le pidió la información sobre todas las declaraciones que hizo el periodista Sosimo Camacho. Y mucha atención, mexicanos, con esta denuncia que hizo este periodista. Y bueno, amigos, es muy importante que se enteren los mexicanos. Y bueno, amigos, sin más que decir, mejor a continuación les presento el video de las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Bien, hablamos de temas de migración y de seguridad. Como siempre decimos nosotros colaboramos, nos coordinamos con Estados Unidos para la seguridad de ambos países. Nunca nos subordinamos y siempre con respeto a nuestra soberanía. Se renovó un acuerdo que se firmó en 2022 con el presidente López Obrador para compartir información de aduanas. Ese fue uno de los resultados de la reunión. Ella lo solicitó y se había firmado en el 2022, lo firmamos nuevamente y quedaron pues algunos trabajos que fue parte de los acuerdos que se tomaron en febrero en Washington, en la reunión en donde fueron secretarios de Estado de México y secretarios de Estado de los Estados Unidos. Pero bien, no, por lo pronto no tengo pensado ir. A ver acá y luego acá. Gracias. Buenos días, presidenta. Buenos días a todas y todos. Sosimo Camacho, del multimedio Luces del Siglo y del programa Luces Mañaneras. Hace un par de semanas, presidenta, le había planteado esta investigación que arroja que alrededor de 411 políticos y empresarios han concentrado más de 222,000 hectáreas en todo el país, y uno de los casos más indignantes es el sureste mexicano. Hemos seguido con esta investigación y hemos documentado que este despojo no solamente afecta a las comunidades agrarias y ejidos, sino que el fraude se desdobla a muchísimos otros sectores de la población. En uno de los casos, un personaje político allá en realidad de Yucatán, pero con tierras tanto en Yucatán como en Quintana Roo, pues despojó no solamente a un ejido, sino que además empezó a lotificar. Lotificó y vendió 130 predios para la fundación de 2 colonias allá en la zona conurbada de Cancún. Este personaje, Elvin Daniel Pereira Góngora, después fue descubierto 10 años después de que él vendiera estos lotes de estas tierras, fue descubierto por el SAT con un adeudo de más de 84 millones de pesos. Lo que hizo este personaje fue, en 2011, ofrecer al SAT en garantía de pago esas mismas tierras que en los hechos ya no les pertenecían. El expediente que tenemos da cuenta precisamente de los pagos que realizaron familias proletarias para formar estas colonias populares, y que además en ese momento, en las postrimerías del sexenio de Felipe Calderón y en los inicios del de Enrique Peña Nieto, aceptó esas tierras, las adjudicó incluso a la nación, esas tierras el propio SAT, y todo esto se hizo de manera subrepticia, sin que los propios habitantes de estas colonias se dieran cuenta, sino hasta 2016, cuando el SAE, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, entonces empezó a requerir esas viviendas porque ya las estaba adjudicando en venta a otras personas. Hace también ya algunas semanas vino una delegación de estas familias a dejar un escrito aquí a usted sobre este tema, y cuando regresaron, uno de los que vino se encontró con que ya se había efectuado el desalojo de su propia vivienda. Y es un poco irónico el asunto, porque quien está hoy ejecutando este desalojo es el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, precisamente por
este proceso que ya viene de años atrás y que el SAT, por los trámites realizados anteriormente, reconoce esas tierras como suyas y como el que puede y el que tiene que estar enajenando o entregando esas viviendas a nuevas personas. Este fraude, Presidenta, pues tiene que ver con personajes que primero despojan a ejidos, luego lotifican, los venden a personas en necesidad de vivienda y revenden después incluso o entregan en garantía al propio gobierno, al SAT, estas tierras. Presidenta, ¿qué hacer ante casos como este? Bueno, primero este caso que comentas, pues sí hay que revisarlo, ¿no? Y lo otro hay que investigar. Si nos das todos los datos, por supuesto que investigamos. Con todo gusto paso los datos, Presidenta. Sí. Sobre este mismo tema, usted comentaba que era complejo regresar al espíritu de la Constitución de 1917 y reformar entonces el artículo 27 para evitar este tipo de acaparamiento de tierra de estos personajes que prácticamente… Pero eso es un fraude. Sí. O sea, hay que diferenciar, porque una cosa es la reforma, que no estuvimos de acuerdo en su momento, y otra cosa son fraudes que se hacen sobre ejidos, que sí es verdad. Durante mucho tiempo, particularmente en Quintana Roo, se hizo muchísimo fraude, incluso sobre tierras nacionales que había ahí. Entonces, en particular, cuando hay un fraude contra un ejido, un ejidatario, pues hay que investigar a fondo y regresar la tierra a quien es, y que investigue siempre la Fiscalía y los tribunales, porque no puede haber estos fraudes. Claro. Aquí también el problema, Presidenta, es de que el acaparamiento de tierra se da no solamente por medio del fraude, sino porque la propia ley, ya reformada, permite la disolución de la propiedad social y de los ejidos. Es decir, fraudes como estos pudieron haberse evitado de origen si es que no se logra este dominio pleno por determinados políticos, muchos de ellos exfuncionarios. Este personaje del que hoy le estoy poniendo el ejemplo, pues es un personaje político allá en Yucatán, candidato, mucho tiempo militante del PRI, después de Movimiento Ciudadano, y que hoy pues prácticamente no tiene ningún citatorio, ninguna molestia por parte de la autoridad, mientras las otras personas están en esta situación. Sí, lo revisamos. Presidenta, y también en otra información, bueno, pues se dio a conocer, por supuesto, que hubo ya esta reforma para proteger los maíces nativos de este país, una victoria muy importante, reconocida no solamente por organizaciones sociales en México, sino a nivel internacional. Sin embargo, todavía están vigentes pues las leyes que instrumentalizarían esta reforma a la propia Constitución. Es decir, por ejemplo, la ley de la Sibiogem se le conoció mucho tiempo como la ley Monsanto, y esta pues todavía está vigente, y eso podría retrasar la aplicación de esta reforma constitucional. Preguntarle sobre si su administración estará ya trabajando sobre reformas a estas leyes secundarias para armonizarlas con la reforma constitucional. Sí, de todas maneras la Constitución ya lo prohíbe, y eso está por encima de cualquier ley. Y además de trabajar en particular sobre el tema de transgénicos, pero estamos por publicar por parte de SADER un decreto en donde se prohíben muchísimos plaguicidas que todavía no están prohibidos en México. Mucho tiempo se habló del glifosato, pero todavía no, el DDT, por ejemplo, imagínate, todavía no está formalmente prohibido, aunque ya prácticamente no se vende. Entonces viene que ya están prohibidos incluso en otros países y que aquí no se ha prohibido su uso, que daña muchísimo a la salud. Viene ya también un decreto en este sentido, ya lo vamos a estar informando. Finalmente, Presidenta, uno de los saldos de esa supuesta contra el narcotráfico, digo supuesta porque en realidad los cárteles de narcotráfico se fortalecieron durante ese periodo de Felipe Calderón, no solamente pues, fue el crecimiento de estos cárteles, sino prácticamente la paramilitarización de todos ellos. Hay que recordar que incluso, bueno, ya esto desde el sexenio de Ernesto Zedillo, pues había un grupo de aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército, fue comprado por uno de los grupos de narcotráfico, y ahí empezó una especie de carrera y que llevó
a que incluso integrantes, por ejemplo, desertores del ejército, de las fuerzas caiviles en Guatemala, estuvieran siendo también o estuvieran trabajando bajo las órdenes de cárteles de narcotráfico en México. En ese sentido, desde entonces y hasta informes de 2019, 2020, pues se sabía de estos campamentos de formación tipo caivil que estaban organizando integrantes de la delincuencia organizada. Un caso podría ser incluso el de Teuchitlán. Sabemos que lo que ha ocurrido o lo que hasta el momento se ha podido averiguar sobre o confirmar sobre este campamento es de que era un campo de reclutamiento y de entrenamiento. Preguntarle si usted tiene información sobre este tipo de campos con entrenamiento de fuerzas especiales tipo caivil que en su momento se reportó en México y cuántos habría en el país. Si quieren, ya cuando venga el Gabinete de Seguridad puede hablar de este tema y por supuesto que sigue la investigación por parte de la Fiscalía, en particular del predio de Teuchitlán. Gracias, presidente. Gracias. Así es, mis estimados amigos de Mi Partido es México. ¿Cómo terminaron de ver el video? Pues el periodista Sósimo Camacho dijo que los cárteles pues se fortalecieron, se hicieron muy fuertes en la administración de Felipe Calderón. Y bueno, amigos, ¿ustedes qué opinan sobre estas declaraciones? Dejen su comentario, que es de mucha importancia para nosotros. Y hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerda, si no te has suscrito en el canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en estar informado. Esto es Mi Partido es México. Nos vemos en la próxima. Que tengan un excelente inicio de semana.